Las ideas construyen países, pero también los dividen. Y en tiempos donde la información abunda, distinguir entre hechos, narrativas y propaganda se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestra época. ¿Qué ocurre cuando distintas voces se sientan a debatir aquello que otros prefieren dar por sentado? ¿Qué pasa cuando el poder, la historia y la política se ponen bajo la lupa? Este es un espacio para cuestionar, contrastar y comprender, porque una democracia no solo se ejerce en las urnas, también se construye en las conversaciones. Bienvenidos a Voces de Resistencia, un lugar donde las ideas no se aceptan por autoridad, sino por la fuerza de sus argumentos. Hoy nos acompañan Mario, Alejandra y David, ciudadanos apasionados por la política y los asuntos públicos, convencidos de que el debate informado es una herramienta esencial para comprender el mundo que compartimos. Y junto a ellos están la disidente y el vigía, voces que prefieren el anonimato, pero no el silencio, porque resistir también es pensar, y pensar en tiempos de ruido es un acto profundamente político. Esto es Voces de Resistencia. Le pongo un antifaz. Le ponemos una máscara que diga feco. Voy por ti. Como dijo una amiga por ahí un día, hay que leer. Y trabaja en vagos. Pero hablando de medios y de María Fernanda Cabal, si han visto que ella cambió está como su... rompiendo con esa estética. Sí, ella cambió su imagen en redes. No la he visto. Entonces ahora es... Ahora sé que ready with me. Sí, si la gente le comenta, uy, a veces se me olvida que no me caías bien. Marico. Ok. Pues es que igual yo creo que son como dos cosas diferentes, ¿no? Porque ahorita todo es mediático, ¿sí? Y yo creo que eso es una de las razones por la cual la campaña de Cepeda no tuvo como tanto auge, porque a pesar de que hubo mucho alcance, él no aprovechó como el uso de las redes, ¿sí? Entonces yo creo que sí representa como una amenaza real, porque a través de las redes es que las personas se informan hoy en día, ¿sí? No, y sobre todo la desinformación, porque es que hay mucha desinformación, ¿no? Hay mucha mentira, hay mucho fraude, hay IA. Por ahí vi un video de Cepeda que amenazando a los de Santander que les iba a dar bala. Eso es mentira. O sea, ahora bien. Pero es que ahí hay un problema de lado y lado, es decir, responsabilidad mutua. Entonces hay una responsabilidad obviamente por parte de los candidatos y todo su equipo de trabajo de garantizar que no haya desinformación. Pero también hay una responsabilidad propia del ciudadano o la ciudadana de verificar que la información que le llega es verídica. Sí, uno tiene que mirar más fuentes y decir, venga, esto porque es que buscar por todos los lados, porque es que hay, de verdad, botan una noticia y la replican y la gente, he visto personas que la replican sin verla, y van y la van replicando una sin ni siquiera cerciorarse de que si es verdad o no. Entonces ese tema también es que yo creo que es complicado y por eso pienso que como que la pregunta se divide en dos partes, de que si es responsabilidad de cada uno. Es que es difícil, ¿no? Porque nosotros somos un pueblo que gran parte no tiene formación académica, ¿sí? O sea, la gran mayoría de la población, sobre todo en la periferia, o sea, ¿cómo vas a contrastar información si no sabes cómo hacer un proceso de investigación? No sabes cómo discernir la información que te está llegando. Con el auge de la IA, que uno incluso teniendo formación, uno a veces no sabe qué es IA y qué no. Claro, o sea, tú le muestras una imagen hecha con IA a un señor mayor y lo va a ver como verídico. Sí, lo va a ver como verídico, si no sabe cómo decir, no, tiene el loguito de Gemini abajo o cosas así. O sea, eso es muy complejo. Pero sí, en este país se mueve con la desinformación, hay mucha desinformación. Eso está, las redes está plagado, y comenzando los medios de comunicación, que ellos hacen la noticia a su manera y como a ellos les convenga. Ya. Y las redes sociales, sí, eso sigue, como eso sí se mueve libremente, eso hay demasiada. Sí. Eso es peligroso. Es que igual también es un mundo paradigmático las redes sociales porque los algoritmos te obligan a ti a primero estar metido ahí, a consumirlo de forma desenfrenada. Entonces tú, con toda esa sobresaturación de información, es muy difícil empezar a ver cada video, a contrastarlo con otra información. O sea, yo creo que ni siquiera uno tiene
esas capacidades o esas herramientas para saber qué es verídico y qué no. Es muy complicado. Por ejemplo, estaba viendo que Cepeda se pronunció frente a una valla en donde con IA hacen una imagen en donde Abelardo está como violentando a Cepeda y lo tiene así contra el piso. Entonces, obviamente Cepeda se pronunció y dijo que iba a tomar acciones legales y demás y que no sé qué. Pero eso es muy complicado también porque hay que hacer el rastreo de quién hace este tipo de imágenes, sí. Pero también por parte, digamos, de la campaña de Abelardo no hay un pronunciamiento que diga como, hombre, pues esto tampoco es permitido en mi equipo. O sea, todo mal. O sea, vuelvo al mismo punto. Hay responsabilidad de parte y parte de los ciudadanos y ciudadanas que tienen una postura política y que buscan sus maneras de hacerle ver a las personas por qué deberían votar por este candidato y por qué no por otro, pero también una responsabilidad política por parte de los mismos candidatos que tienen que pronunciarse frente a ese tipo de pues digamos que responsabilidad política si ellos deberían hacerlo, ¿sí? Pronunciarse y decir esto está mal, pero pues no lo van a hacer porque eso les está proporcionando. Está en una contienda, claro, sí, eso les ayuda. Y desafortunadamente todo es válido, ¿sí? Así estén diciendo mentiras, así estén promoviendo la violencia, es válido. Pero es que ese es el problema, creer que todo es válido. Sí, pero pues es la realidad, o sea, es lo que hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concienciar a la gente, sí, decirle a la gente yo creo que hay una tarea educativa importante que hacer de cultura política y digital. Desarrollar, digamos, el pensamiento crítico para que la gente sea capaz de leer distintas fuentes, contrastar información y así poder tomar mejores decisiones. Pues hoy en día las campañas también gastan mucho dinero en esas, digamos, campañas digitales con bots y con granjas desde el extranjero. Sí. Y pues es manipular a las audiencias, ¿sí? Entonces, digamos que la manipulación puede venir de todos los lugares y desde todos los puntos, pero uno como ciudadano debe aprender a leer críticamente toda esa información que recibe. Sí, y a identificar de qué puede ser verdad y qué no. Yo también estoy de acuerdo en que hay un punto importante en hacer un proceso pedagógico, porque es que lo que mencionaba ahorita, o sea, no todas las personas tienen como las herramientas para poder entender lo que está pasando, ¿sí? Las implicaciones que tiene. Entonces es como, o sea, yo pienso que una manera es hacerlo a través del metro cuadrado, ¿sí? De hablar con las personas de los temas que están pasando ahorita en la coyuntura y hacerlo también con la gente de a pie en lo cotidiano. Es que la pedagogía no es solamente, o sea, no sé, pues no sé mucho de ese tema, pero no es solamente como a nivel estructural. Sí, como decirle a la persona, oye, mira, tú tienes que coger esta información y ver las fuentes y mirar esta información si viene de un lugar verídico, ¿no? Sino también tratar de comunicarles a las personas de qué es como lo que está aconteciendo ahorita y cómo uno puede encaminarlo a algo verídico, ¿sí? Es que solo situarlo en la responsabilidad propia siento que es también, no sé cómo decirlo, como ponerle mucha responsabilidad a una persona que de pronto no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, en los colegios, ¿sí? O sea, en las primeras infancias, uno cómo puede abordar el tema de la política con ellos, ¿sí? Porque ellos también son partícipes de todo esto, ¿sí? A pesar de que no tengan su participación plenamente en el campo de la votación, digamos, la pedagogía en los colegios, la pedagogía en la familia. Pero yo creo que esos ejercicios sí se hacen. Por ejemplo, lo que pasa es que hay que reformar, pero se hacen. Por ejemplo, solamente con que el niño o la niña vaya y vote por su personero o personera, ahí ya hay un ejercicio de elección, de ciudadanía, de saber escoger, que claro, uno lo ve muy utópico y en realidad terminan pues unos personeros que uno dice que van a poner piscina. Sí, no aguanta. Sí. Pero yo creo que esos ejercicios son válidos. ¿Que hay que reformarlos? Sí, pero yo sí creo que hay ejercicios de pedagogía muy importantes. Pero también hay que tener en cuenta como el contexto de las personas, el ambiente está muy polarizado, sobre todo en época electoral.
la influencia de los medios de comunicación, o sea, yo creo que los ejercicios pedagógicos son importantes, pero también es como asumir que todo le toca a la escuela o todo le toca a las personas que hacen ejercicios pedagógicos más allá de la escuela. O sea, es un conjunto de muchas cosas, no digo que no haya una responsabilidad por parte de la pedagogía o de la escuela ahí, pero sí hay responsabilidad de otros sectores. Además que las personas que votan ya son autónomas, ya son grandes, además, que deberían tener como la autonomía también de autoeducarse y decir, bueno, pues yo sí tengo estas creencias o tengo estas convicciones, pero investigo un poquito más y reviso un poquito más hasta dónde va la realidad de la ficción. La manera en cómo yo tuve mi primer contacto con eso fue en la universidad, ¿sí? Y ya estudiar en la universidad es un privilegio, siento yo que grande, ¿sí? Y pública, además. Y pública, además, exacto. Entonces, como que yo cuando entraba a la universidad y lo primero que vi en la inducción fue como un grupo de capuchos se metían y empezaban a promocionar los movimientos sí, como revolucionar la JUCO, contracorriente. ¿Cómo le llegaban hacia el estudiante? Un estudiante que viene también de colegio público, que nunca ha tenido cercanía con eso, se empieza a hacer esas preguntas de qué es esto, por qué hacen eso, por qué se están movilizando de esa forma. Incluso cuando salen a protestar, uno a veces no es tema como solo de indiferencia, porque eso yo también lo viví mucho, como que salen a protestar y el 50% de los estudiantes participan en la protesta social, salen y se movilizan, y el otro 50% no saben por qué están protestando. Y eso es un reflejo de la sociedad colombiana, ¿sí? Entonces, no todo el campo electoral tiene esa formación política. Entonces, cuando él deposita su voto es porque le dijeron que votara por tal, o porque lo vio en TikTok, o por el mismo hecho mediático, que tiene una influencia muy, muy importante en cómo se desarrolla ese pensamiento crítico y esa formación política. Entonces, yo siento que, o sea, el proceso está, sí, en lo cotidiano, porque es que siento que es lo que funciona. Porque personalmente, ¿no? O sea, yo, digamos, cuando yo hablo con la señora del tinto, o cuando voy a comprar algo a la tienda y le pregunto a la vecina cómo está, y no sé, sale ese tema de conversación, desde lo cotidiano, no, todo está muy caro, todo ahorita está por las nubes, está muy difícil sobrevivir, está difícil la sociedad ahorita. Ahí es donde uno que tiene de alguna manera la formación política, e intervenir en las personas. Sí, nosotros somos un país muy violento. Además que también son personas que, a pesar de que sean grandes y de pronto tengan autonomía, no tienen los recursos. También eso es muy para importante, poder claro, validar o verificar que esa información que están viendo es correcta. Pero es que yo creo que el problema ahorita no es cómo accedo a la información, sino cómo verifico que la información que me llega sí es verídica. O sea, yo no creo que el problema ahorita sea no tengo plata para acceder a la información, porque información le llega a uno por todo lado y bombardeada de mil cualquier persona que tenga un celular hoy en día de esta generación da información en la mano. Exacto. Entonces el problema no es no puedo acceder a información, sino el problema real es cómo verifico que esa información sí es real. Además que también no es necesario, digamos, que de pronto ir a investigar, a buscar un libro, porque ya todo está en la internet. Yo no creo que una persona pueda entender cómo funciona la política colombiana digamos, por ejemplo, ahorita que vamos para la segunda vuelta en 3 semanas. No se puede, o sea, eso es difícil, hay que hacer un proceso de interiorización, de contextualización, de entender también la historia. O sea, es muy difícil, ¿sí? Y yo creo que hay que empezar como a través de lo que hablamos ahorita, de lo mediático y los medios digitales. ¿Y ustedes creen que leyendo las propuestas, eso, si una persona se dedica el tiempo, toma el tiempo de leer las propuestas realmente, eso cambiaría de pronto esa desinformación? Sí, siempre y cuando se piense en cómo se presentan esas propuestas. Me explico. Entonces, ha habido como mucho revuelo en torno a los planes de gobierno, sí,
candidatos. Entonces, no, que Abelardo tiene 3 páginas y que el otro tiene 400 y punta. Entonces uno dice, no, pues qué trabajo tan juicioso, arduo, el de Cepeda, 400 páginas, y capaz que sí, pero la gente no se lee 400 páginas, pero la gente en cambio sí se lee 3 páginas y se queda con la información que puede ser verídica o no, que puede ser muy aterrizada a la realidad o no, digamos que eso ya es otra discusión, pero la gente sí se queda con las 3 páginas y no con las 400 páginas. Entonces, yo no creo que tampoco la discusión sea y si se lee o no se lee, sino en cómo se presenta esa información, cómo se presentan esas propuestas. Sí. Oye, además que a mi forma de ver, esas propuestas son, la mitad para mí son carreta, porque hay unas cosas que sí se pueden hacer y que sí son viables y hay otras que son imposibles, ¿sí? Entonces, también, digamos, sí, este candidato sí es muy bonito, habla bonito, piensa muy lindo, pero de ahí a la realidad es otro cuento. Igual hay algo que hay que pensar, y es que las campañas digitales realmente no se mueven alrededor de la razón, sino de la emoción. Entonces, sobre todo la derecha siempre ha utilizado las emociones para sacar a votar a la gente con rabia, con odio, emberracada, en contra de, ¿sí? Eso por un lado. Creo que también las redes sociales, a pesar de manipular, a pesar de que sirven para esas fake news y todo eso que vemos diariamente, también han servido para formar políticamente, sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes, sí. Miren que antes, digamos, los medios tradicionales de comunicación tenían la hegemonía de todos, ¿sí? Ahora un joven con un celular puede hacer un reportaje, puede hacer una denuncia, ¿sí? Ya les quitaron todo ese poder tan fuerte que tenían. Y se han congregado, digamos, también en grupos digitales políticos, nuevos liderazgos mediáticos, y eso también es muy valioso, porque pues sabemos que los medios tradicionales son de los dueños de este país, ¿no? Entonces la familia Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, etc. Entonces ya hay otras formas de comunicarse también desde las redes, que es importante. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, esa funa que le hacen a los influencers o a las personalidades porque asumen una postura política. Entonces dicen, no, este va con este, entonces vamos a funarlo. O este dijo esta otra cosa. Lo politizan también y claro, es problemático. Yo estoy de acuerdo con eso que dice su merced, de que ahorita todo se mueve en la emoción. Y yo creo que Cepeda sí cometió un error en... O sea, de pronto la premisa puede haber sido yo no subestimo la capacidad intelectual de mi electorado, ¿sí? Pero pues también hay que ver a nivel el contexto histórico y cómo la gente tiene esos mecanismos para recibir la información, ¿sí? Yo no subestimo el poder de un meme, porque un meme puede generar, no digo que es lo mismo que una clase de historia o que un libro de política, pero sí le permite contextualizar a una persona de lo que está pasando, sobre todo si la persona entiende cómo es la dinámica con los memes, ¿sí? A través de la risa se pueden generar cuestionamientos y esos cuestionamientos permiten que la persona pues cree un criterio o una formación, ¿sí? Entonces, y eso es lo que pasa ahorita con la campaña de él, ¿sí? O sea, lo que dices tú, no, 400 hojas es demasiado, ¿sí? O sea, así tú tengas la capacidad lectora para leer cada discurso y todo eso, finalmente no termina siendo concreto. Y ahorita eso es lo que se necesita. Por eso siento que ahorita la campaña no solamente la mueve el pueblo, sino los movimientos sociales, ¿sí? Y no solo me refiero a las organizaciones de trabajo, de profesores, sino los propios jóvenes. Y eso a mí me parece que es donde está ahorita la fuerza, ¿sí? Los ciudadanos. Sí, esas, ¿cómo se llaman esas? Corrientes que salen de las K-popers, eso tiene un impacto muy grande porque es como ahorita funciona la sociedad y hay que adaptarse a eso. Y él de pronto incurrió en el hecho de sí, tiene una campaña austera y quiere también ser serio, pero ahorita tiene que transformarse y adaptarse a lo que la contienda electoral le está poniendo en la mesa. El otro tipo es un showman, es mediático, o sea, él no tiene filtros para hablar y sabe que no le importa porque es que
lo decía Garzón, la gente se escandaliza más porque dicen hijueputa en televisión que porque un niño pase hambre en la calle. Sí, total. Sí, no hay filtros de nada y él lo sabe. Por eso es que maneja, el man le mete a los bots, o sea, tiene toda una maquinaria para ganar, ¿sí? Pero entonces... Un ejercicio estético también. Desde lo estético también es muy, muy impactante cómo llega, ¿sí? Y finalmente pasó, digamos, por ejemplo, hay cosas que son muy escandalosas, ¿sí? Lo de los archivos Epstein de Trump, ¿sí? O todo lo que está pasando a nivel de Latinoamérica con esos nuevos dictadores ahorita, con esas corrientes neofascistas y neoliberales. No tiene filtros y ellos saben que no importa lo que digan, la gente igual con que les llegue ya con una de las cosas, esa idea se instaura en la cabeza, eso ya politiza a la gente a su favor. Igual detrás de las redes también hay unos poderes, ¿no? Pues sabemos que hay un intervencionismo en Colombia de Estados Unidos, ¿no? A través de Bernie Moreno, pero también el mismo Donald Trump dijo que apoyaba a Abelardo de la Espriella. Y esas redes como Facebook, X, antes Twitter, sabemos que los dueños también son de allá, ¿no? Y ya han sido inclusive acusados por haber participado y manipulado en las mismas elecciones de los Estados Unidos. Entonces, digamos, también hay que aprender a discernir si la información es falsa y es verdadera, pero también quién está detrás de esas redes, quién es el que mueve todos esos hilos, ¿no? Sí. Porque todo tiene un interés detrás, siempre hay un poder. Entonces sí, hay que comprender también esas cosas, creo yo. Yo creo que esa pregunta es importante hacérsela de qué contenido es el que estoy consumiendo. ¿Sí? ¿Y quién produce ese contenido? ¿Y quién produce ese contenido? Porque, no sé, ejemplo, RCN era el de la familia Ardila Lule, ¿sí? Y sabemos que RCN siempre se ha derechizado. No es neutral. Y entonces si hay una política en el Congreso que va en contra de las bebidas azucaradas, pues el dueño de ese medio, ¿qué noticias va a presentar? No ¿sí? se va a desprestigiar. ¿sí? Entonces también es bueno saber quién está detrás de ese poder mediático. Y asimismo uno, pues, desarrollar ese pensamiento crítico. Sí. Usted, digamos, desde su punto de vista personal, ¿cómo cree que es una manera correcta de darle uso a la información que llega del celular, de lo que ve en el celular? Pues no tanto una manera correcta, sino hay que verificar. Hay que verificar información. A mí alguna vez, inclusive cuando, no estoy hablando de ahorita, sino hace muchos años, cuando se pegan a senador y ¿sí? Me llegó el guerrillero. Yo los guerrillero. Espera. Que se pega guerrillero. Sí, que se pegan al guerrillero. Yo ese man es guerrillero. Uf, qué cagada. Pues esa fue la primera información que me llegó. Pero yo dije, sí. Venga, miramos. ¿Sí? Y por ningún lado él estuvo en un proceso de paz y por eso tomó unas fotos, así como yo me puedo tomar fotos con ustedes y ya. Sí, pero eso no quiere decir que seamos los mejores amigos. Él estaba en un cuento donde lo contrataron, inclusive creo que eso fue en la época de Santos. ¿Que los dieron de paz? Sí, eso. Entonces, yo a veces pienso hasta que fue una trampa. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo ponían a él en eso? Pues obviamente él es especialista en derechos humanos y todo el cuento, ¿no? Sí, el hombre es preparado en ese tema, pero pues yo no sé, él... Sí, como una conspiración. Sí, como una conspiración, o sea, uno se ponía como hasta analizar el asunto porque pues... que así haya metido, sí, pero pues obviamente ese es su trabajo, esa era su labor en ese momento. Entonces yo sí me puse a investigar y a mirar y ese man no es guerrillero, o sea, no, ese man no, nada. No tuvo como ser guerrillero porque vivió mucha parte de su vida afuera. Exacto. De Colombia. Sí. Y por el otro, porque también tuvo que, pues porque tomó otras decisiones. Y también... Entonces yo digo que todas las personas, todos tenemos que preguntar, ay, venga, David, ¿usted qué ha leído más que yo? ¿Qué opina de esto? ¿Qué sabe? ¿Dónde puede buscar? Uno tiene que apoyarse en las personas, en el internet, en los libros, porque uno no debe quedarse con una sola impresión o con una sola versión. Uno tiene que investigar y, como decían por ahí, hay que leer. Pero en cuanto a lo que decían, es triste que muestren a alguien que fue víctima del conflicto, porque su padre lo asesinan aquí en Banderas.
como un victimario, ¿no? Sí. Y es un hombre que toda la vida ha luchado por los Pues es que eso es lo que, y por la paz. pues de eso ¿sí? viene la desinformación y todo el cuento. Pero también, además de contrastar, es aprender a mirar qué fuentes pueden ser confiables, ¿no? Claro. Sí, porque no todo, yo puedo contrastar con muchas fuentes, pero no sean confiables o que uno diga, oiga, esta gente tiene un ejercicio periodístico riguroso, vale la pena leer allí, y no otros pasquines que a veces reproducen las mismas mentiras. Entonces también es aprender a identificar qué fuentes pueden ser medianamente confiables, porque también todo medio tiene un interés. Sí, eso es ¿sí? Y hay que leerlos todos, no solamente los que compaginan con uno ideológicamente, sino también los del otro lado, porque también hay que saber cómo están pensando ellos. Sí, claro. Pregúntale a una persona de cuál es tu fuente de información verídica. No, la revista Semana. pero fuera ¿Y quién de es chiste, el dueño ahorita? Epa, sí. pero para muchas personas la fuente de información es TikTok. Es que sí. TikTok, Instagram. La nueva televisión. Sí, exacto. Tú que eres profe, Aleja, hay, digamos, una herramienta pedagógica para de pronto despertar esas iniciativas en un público. O sea, de que sientan interés por investigar, por... A mí me parece muy importante como poder incluir las redes sociales en el ejercicio pedagógico. Pero también entonces viene el problema de el uso de celulares o dispositivos electrónicos en el aula. Eso es muy jodido, porque pues con todo este tema del TikTok, de la inmediatez. Entonces, si solamente no hemos aprendido a educarnos en el manejo del celular, incluso los adultos, uno abre el celular y ahí se queda, iba a hacer una llamada y termina uno haciendo un montón de cosas, menos la llamada. Entonces es muy difícil también poder educar a los estudiantes en el uso del celular y asimismo en el uso correcto de las redes sociales y de la información que llega por medio de las redes sociales. Bueno, un poquito hablando de la pregunta de David. Pues en el aula yo a veces trabajo el análisis crítico de los medios de comunicación y con los estudiantes, por ejemplo, se analizan las 10 estrategias de manipulación por Chomsky. Entonces, digamos, se divide el grupo por todo el curso por grupos y a cada grupo se le da una estrategia de manipulación y ellos tienen que llevar una y explicarla y que los demás entiendan. Entonces es como para que ellos entiendan de qué manera nos manipulan de todos los flancos mediáticos. Uy, eso está re bueno eso. Si yo pienso que ahorita una herramienta que es muy útil es la IA. Pero esa desinformación, perdón, Denny, pero esa desinformación y esas herramientas y todo, digamos que en la juventud es muy fácil y es muy, digamos que lo usan de una manera adecuada. Pero en una generación como la de uno que es tan difícil, ¿qué hacemos? Así como yo lo que decía ahorita, yo pues si yo tengo un desconocimiento de algo, pues yo busco una persona que, venga David, él es como más triguerítico, él ha leído, David, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo otro? O con Aleja, o sí. O sea, como un apoyo colectivo entre personas, eso está en su red. O en las mismas redes, mira, el ejemplo de Iván es guerrillero, entonces tú ahí mismo abres ahí el Google, lo que sea, y ¿cómo es esto? ¿En dónde militó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo? Y a través de las redes también se puede hacer pedagogía, ¿no? Crear contenidos que vayan, digamos, encaminados a mostrar esas estrategias de manipulación, a formar políticamente a la gente, pero también digitalmente. O sea, las redes también pueden ser un instrumento de formación importante, creo yo. Yo ahorita mencionaba la IA porque es que tiene no diría que acaparamiento, pero sí tiene una participación importante de que, digamos, por ejemplo, tú buscas algo y ya no te bota esa lista de páginas, sino te bota la respuesta con IA. ¿Sí? Y la IA tiene un punto importante y es que intenta ser lo más imparcial posible. Aunque ahorita hay IAs que ya están también manipuladas. Sí, hay IAs que están manipuladas, intentan llevar a las personas a un discurso. Pero en lo que cabe ahorita, intenta ser muy imparcial. Por el mismo algoritmo como está construido, intenta también ser complaciente, intenta
como darte la respuesta de la manera más concreta. O la respuesta que usted quiere leer. Sí, la respuesta que tú esperas. Pero entonces es bueno porque es información. O sea, ahorita lo que decía Aleja, el TikTok es una fuente de información inmediata. Es una entrada de información inmediata. Y la IA también hace eso. Tú le preguntas cualquier cosa y ya te estructura la respuesta. Ya el ejercicio que tiene la otra persona es si lo que te está dando la IA es verdad y contrastarlo con otras fuentes. Yo creo que es mejor. Yo por lo menos no soy parte de la IA. Nunca la he usado. Le tengo hasta temor y respeto. Pero sí, otras fuentes. Ahorita hablábamos detrás de cámaras un poco del componente religioso, ¿no? Y ahorita ustedes hablan de la IA. El Papa León XIV acaba de sacar una encíclica relacionada con eso, ¿no? Las implicaciones de la IA en lo humano. Sería bueno también comenzar un ejercicio de formación leyendo eso, ¿no? Porque sí, claro. Pues, hay distintos enfoques. Por ejemplo, hay unos que quieren acelerar sin pensar en lo ético ni lo humano. Entonces, a donde lleguemos, ¿sí? En Europa hay otros países que ya están diciendo, oiga, debemos hacer ciertas leyes, debemos regular esto, porque si no nos va a pasar por encima. Entonces, sería interesante mirar esa encíclica a ver qué nos dice. Sí, eso estaría chévere. También estaba pensando como, digamos, por mi formación, yo siento que una manera de entender o de cuestionar una información es a través del método científico, ¿no? Tengo una pregunta, planteo una hipótesis, hago una prueba y saco una síntesis de esa pregunta. Entonces, yo siento que eso también es una forma en que las personas podrían aprovechar, digamos, lo pragmático, ¿sí? De la acción para entender la información, ¿sí? Que sea dinámico, que lo haga a través de las acciones, como mire, o sea, una forma de entender la política es por qué está tan caro la canasta familiar, ¿sí? O por qué, digamos, por ejemplo, sí, los precios en las universidades públicas que supuestamente deberían ser gratuitas están estratificadas y los de allá pagan más que los de acá, ¿sí? Pero estamos en política de gratuidad. Bueno, eso está importante aclararlo. Pero entonces me refiero a eso, como utilizar los hechos cotidianos para entender la información, ¿sí? Pero que eso es importante, por ejemplo, o sea, volviendo a ese tema, o sea, tú y yo pagamos la universidad. Por eso lo mencionaba, ¿sí? Esa fue como desde mi perspectiva. Cuando yo estaba, yo pagaba la matrícula y pues sí, no, o sea, no. Y ahorita los jóvenes de ahorita, pues lo que tú dices, matrícula cero, entonces eso también es entender un hecho histórico, qué pasó, por qué antes pagaban, por qué no, y esa es una forma de también contrastar sucesos históricos, de contrastar la información. ¿Cuál era la pregunta? Sí, yo también estaba pensando. No, y hay otra vaina que, digamos, yo creo que todos hemos escuchado hablar de la ventana de Everton, ¿sí? Que es cuando a ti te repiten tanto una mentira que se vuelve realidad. Y eso también es muy aplicable hoy en día. Y eso que digámoslo así, esa doctrina, eso lo mandaron hace muchos años. No recuerdo cuándo fue que leí eso. Y todavía existe. Entonces, a Javi le vamos a decir que él es de derecha, y Javi termina siendo... Sí, no es... Claro. Sino solo también el contexto. Sí, entonces también hay que... Eso por un lado, pero también la presión social, ¿no? O sea, como la presión social. Hay mucha gente que termina votando es porque todo su círculo social tiene esta postura, corriente, tiene esta afinidad. Ha cambiado un poco. Por ejemplo, yo tenía un amigo que es uribista a morir, ¿sí? Sí. Pero los dos hijos son petristas. Entonces, a pesar de tener una influencia tan fuerte y directa del padre, ellos salieron un poco rebeldes, ¿no? Sí. Y es también gracias, digamos, a esa otra formación que han recibido a través de las redes. Y que a través de la historia uno como que ha cambiado o ha visto una percepción diferente, porque yo también era uribista. Yo en el primer mandato de Uribe yo voté por Uribe. La primera vez que él se lanzó, porque nos vendieron temas de seguridad y qué tal, y que discurso que sentado todo era una maravilla, y en esa época la guerrilla era la mala, ¿sí? Pero resulta ser que la guerrilla resultó siendo un medio de los que están más detrás de ellos.
Sí, pero en esa época no lo sabíamos. ¿Cómo te dañaste? ¿Cómo se desvirilizó? No terminó, ha nacido. No, ya cuando comenzaron a salir las cosas, cuando comenzaron con el tema de la JEP, que ya comenzaron o sea, cuando salieron muchas mentes. Como los escándalos sí, muchas cosas a flote. Bueno, eso es un presuntamente, ¿no? Cuando el tipo fue director de Aerocivil, él fue el que le abrió las rutas a Pablo Escobar, las rutas del narcotráfico. Y lo tuvimos de presidente a un mafioso. Sí, entonces esas cosas que uno comienza a darse cuenta y uno dice, uy, no, o sea, qué cagada. Pero la realidad. Sí, claro. O sea, dejó usted su doctrina idealista a basarse en los hechos y en la realidad de lo que sucede en Colombia, por ejemplo. Sí, claro, es que es muy diferente a lo que le venden a uno. Entonces, digamos, las personas tienen que mirar y mirar en verdad qué es lo que está bien y qué es lo lógico y qué es lo que está mal, ¿sí? Porque digamos, a una persona que yo gracias a Dios no me gano el salario mínimo, pero una persona que se gana el salario mínimo, ¿cómo es posible que diga que está mal que le suban el salario mínimo? No está mal. O que voten sí, yo conozco varias, marica. Sí, no. Sí, ahora bien, ahora una persona que se gane 10 millones de pesos diga que está mal que suban el salario mínimo. Sí, no. O sea, ¿qué le pasa si usted se gana mucho? ¿Qué le importa? Y está no peleando. afecta. Sí, entonces son ese tipo de cosas que uno tiene que ser crítico y analítico, investigar, analizar y ser lógico también. Yo creo que otro ejercicio que ayuda mucho a hacer pedagogía es, digamos, por ejemplo, cuando hay una confrontación política con alguna persona que tiene una postura contraria a la tuya, siempre se desmerita al otro, ¿cierto? Como, usted es un tonto porque cree en este man o cosas así, ¿sí me entiendes? Sí, es como atacar a la persona. Entonces eso realmente no construye nada. El debate debe ser sobre las ideas y las posturas. Exacto. Y no debe ser ad hominem a la persona. Entonces que porque usted se viste de una manera, porque usted es alto, es bajito, no, tiene que ser sobre las ideas y sobre esos discursos que rondan. Yo lo menciono porque es que lo que mencionaba al principio, Colombia es una sociedad muy violenta. O sea, nosotros hemos normalizado la violencia a tal punto de que si no está en nuestro metro cuadrado no nos importa. Entonces eso agranda el espectro de que entre nosotros mismos también, sí, como que o sea, como que de alguna manera sí aportamos a que eso sí se siga perpetuando. Porque no nos ponemos en la posición de decirte, bueno, tú piensas, no sé, eres de derecha o vos vas a votar por este candidato. No quiere decir que uno tenga que aceptarlo, ni que esté de acuerdo, pero sí puedo respetarlo y llegar a un punto de congregación. Es que yo digo, ¿será que en este país no podemos caber todos? O sea, la gente que es de derecha, los empresarios, la gente que no tiene acceso a ciertas cosas. Al contrario, yo creo que hay que dignificar a todas las personas, ¿no? Y encaminarlos a que puedan tener las cosas básicas que necesita una persona para vivir y que si una persona tiene mucha entrada de dinero, pues diga, uy, venga, ¿yo por qué no voy a aportar si es que es para el desarrollo del país, de la gente? ¿Sí? Sí, claro. Y eso parte también de dejar de atacar al otro. No replicar las mismas ni herramientas ni formas que utilizan a veces los contrarios, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno ve esa violencia que hay ahorita contra la vicepresidenta, ¿no? Por sus orígenes indígenas. Eso es denso. Sí, y lo utilizan mucho. Y que ella creo que no alcanzó a ser bachillerato o algo así. Eso. Pero es que ella debe ser, yo a ella no la he leído, pero pienso yo que si ella está ahí, no es tanto estrategia política, ella, digamos, en su conocimiento, debe saber mucho más que los demás. Y tiene una trayectoria en defensa de los territorios y los derechos humanos. Exactamente, representa un grupo importante. Ese es el tema, que ella en su conocimiento, o sea, no quiere decir que no, es que tiene que ser economista, no porque ella su especialidad es otra cosa. Entonces, pero sí la han funado mucho. Es que no, ella tuvo un debate con el candidato de Abelardo, con el vicepresidente. Sí. Y la desmeritaron mucho porque el man es economista y daba respuestas así súper estructurales y llamativas. Y ella hablaba desde su vivencia,
Entonces, yo digamos, he escuchado mucho como que ponen mucho en duda esa fórmula vicepresidencial de Cepeda, porque intentó de pronto replicar lo que hizo con Francia, ¿sí? De que ella tenía un proceso de activismo ambiental y quiso también llevarlo a cabo, pero esta vez desde las comunidades indígenas. Y no sé, dicotómico o polémico, lo que sea, yo siento que está bien, porque es que parte de donde quiere encaminar la campaña y el proyecto político de él es a la gente que está en la periferia, ¿sí? Sí, a la gente. Un problema, y me decía un amigo que es historiador, la razón de que existieran guerrillas, de que haya violencia, de que haya una problemática social acá en Colombia, es que el Estado no ha tenido participación en los territorios. ¿Sí? Hay un problema muy grande de ausencia del Estado en los territorios. Centralismo. Exacto. Y a mí eso, digamos, me parece curioso porque yo no me sé la Constitución, pero el único artículo que yo me quedé, que se me grabó en el colegio, fue el primero que dice que Colombia es un Estado central es un Estado descentralizado, ¿sí? Donde cada territorio tiene su autonomía de regirse, ¿sí? Y digamos, con esto el discurso que ella tiene puede que no sea la de un economista o que diga, no, es que ella no está preparada para el cargo. Yo creo que sí está preparada y demasiado, porque ella representa a una parte de la sociedad, una parte de la sociedad que no ha tenido los mismos privilegios que nosotros acá en la ciudad sí hemos tenido. Igual también se ha llenado, digamos, la política de esos discursos técnicos, ¿no? De los hombres y mujeres que se educan en Harvard, en Oxford. Sí. Y si uno va a ver, y por no nombrar universidades colombianas, ¿no? Sí. Si uno va a ver los que han desfalcado en su gran mayoría el Estado colombiano a través de la corrupción, son esas personas muy bien formadas, o sea, que han estado en esas universidades de élite, que saben de políticas que saben de economía muchísimo, ¿sí? Pero utilizan esos conocimientos ¿para qué? Para robar, ¿sí? Para llenar el país de corrupción. Entonces todo eso también puede ser muy cuestionado, muy criticado, lo de si tiene estudio o no tiene estudio. Por supuesto, alguien que está al frente de un Estado debería saber muchas cosas para poderlo dirigir de la mejor manera, ¿no? Pero también esas trayectorias de esos políticos, si uno las mira, todos han caído como en una corrupción tremenda. Sí. Claro, pero así por más estudios que tengan, sí. Pero son personas que han crecido en unos grupos que les han permitido poder acceder a esas universidades y formarse de cierta manera o utilizar su conocimiento para hacer ciertas cosas, que yo creo que por eso es que le dan tan duro a Cue cuando le dijo que no, es que los que salieron de estas universidades entonces son los que históricamente han robado al pueblo colombiano. Y bueno, uno sí tiene que ser justo y decir, pues no porque salga de una universidad entonces es porque vas a robar. Pero sí hay que decir que hay unos grupos privilegiados que han crecido en medio de unas dinámicas económicas que le hacen creer que puede hacer con el dinero esto o aquello de ciertas maneras, y eso les permite acceder a universidades y apropiarse de ese conocimiento económico, político, lo que sea, y poder hacer lo que quieren hacer. Sí, robar como les parece, sin restricciones. Exactamente, bajo esa máscara de yo sí sé, porque yo sí estudié, porque yo sí tengo este título. Entonces... O la figura del intelectual, ¿no? Pues hay unos que se ponen al servicio del poder, ¿sí? Y hay otros que se paran al lado de las comunidades. Lo que hablábamos de la educación, o sea, Colfuturo, que también fue un escándalo ahorita, pues nosotros terminábamos pagando con nuestros impuestos la educación de esos ricos colombianos en Harvard y en Oxford. Todos los recursos se iban a estrato 5 o 6. Por eso no querían que se los quitaran. Y no eran préstamos como el ICETEX. Además. Porque el ICETEX le presta plata a uno para estudiar, pero se la presta. Pero es que allá sí era becas al 100%. Entonces nosotros con nuestros impuestos formando, digamos, a las familias más adineradas, ¿sí? Cuando hay, digamos, en una base social que requiere más educación, requiere más inversión, entonces también ahí hay unas lógicas muy perversas del sistema, ¿no? Hay un pensador que a mí me gusta harto, no lo he leído tanto como de pronto quisiera, pero él dice algo que me parece como importante, es Gramsci,
Antonio Gramsci dice como que la figura del intelectual está muy alejado de la pasión del pueblo, ¿sí? Y el pueblo de pronto no tiene la formación que tiene el intelectual, pero entiende las necesidades, entiende el contexto, porque lo vive, ¿sí? Entonces lo que usted dice, eso a mí me interpela el resto, porque es como una persona que sí tiene esa formación, sí, que ha estudiado, que se ha preparado supuestamente para darle una voz al que no tiene voz, o generar una política pública que permita que una persona que no acceda a comida o servicios básicos no lo hace, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo cuando hacían esos debates de la campaña pasada con Petro, que le preguntaban a la persona cuánto cuesta un huevo, cuánto cuesta el pasaje del Transmilenio, y nadie conoce eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el contexto. Tiene su formación, tiene su recurso intelectual con el que hacen campaña, y las necesidades de la gente. Eso tiene que ver mucho también con cómo se presentan las propuestas. Entonces, también las propuestas, por supuesto, deben tener un rigor académico, pero también creo que la manera en cómo se presentan debe ser una manera que sea digerible, sí, a la persona del común. Sí. Y yo creo que hay candidaturas que sí lograron hacer muy digeribles ciertas propuestas a la gente del común, entonces ellos se quedan con eso, y otras candidaturas que no lo hicieron, que se quedaron cortos ahí. Entonces la gente, por eso es que también le va muy bien con ese tema del TikTok, justamente porque es que el TikTok le acerca a uno las cosas así, ya, sí, o sea, casi que comidas. Entonces sí, uno no tiene que hacer mucho, uno no tiene que saber mucho para poder tener una idea mínima de una posición política, sea cierta o no sea cierta. Sí. Pero como ya me llegó masticadito, ya me llegó súper fácil por medio del TikTok, yo asumo que eso ya para mí es suficiente y no tengo que entonces llegar al plan de gobierno de 400 páginas y leérmelo todo y tratar de descifrarlo con mi escaso conocimiento. Sí. Pero yo entendí, lo que interpreté es que él en su propuesta ponía el contexto histórico de qué pasó en cada una de sus temáticas, digamos. Entonces, ¿por qué él está proponiendo esto? Y ponía la historia. Entonces uno se iba como, ya entendí por qué es esto, porque sí pone el contexto histórico que está pasando y cómo se va a mejorar. Y por eso también es que le han dado tan duro a Cepeda, porque dicen, es que en su plan de gobierno ha mencionado yo no sé cuántas veces a Uribe, sí, y solo habla de Uribe, claro, pero es porque hay un contexto político, un contexto social, sí, y pues Uribe hace parte del contexto político del país. 90%. Pero sí, claro. Y yo me imagino que así, no la terminé, pero yo me imagino que así es toda la propuesta y por eso está tan larga. Pero si uno se va a mirar, ¿y por qué va a prohibir cierta cosa? ¿O por qué va a reducir cierta cosa? Por ejemplo, en su gobierno. Uno dice, ¿y por qué razón? En el mismo artículo está el por qué, cómo está hoy y qué va a mejorar. No, y miren que ahorita... Es que el man es muy académico, ¿sí? Y yo de alguna manera pues entiendo que él haya estructurado todo su proyecto político, por lo menos respecto a sus propuestas, a través de textos así estructurales, ¿sí? Pero el pacto, digamos, por ejemplo, en la página, ellos tienen unas tarjetas donde tú puedes abrirlas y te explican una propuesta dependiendo de tu contexto. Si eres una mujer trans, si eres de una comunidad vulnerable, si eres una mujer, wow. ¿Sí me entiendes? Entonces como que son cartas y tú abres la carta y te abre todas las propuestas así resumidas, no todo así el chorrero, sino que, o sea, hay eso sí es un hay medios, sí, hay medios. ¿Infografías? Sí, infografías, y son tarjetas así de que tú puedes socializarlas y entenderlas, pero entonces ¿qué pasa? Que es que también lo que hablamos, él no se ha dado la posibilidad no le ha dado fuerza a través de las redes, que es ahorita lo que mueve, ¿sí? Entonces yo creo que él sí tiene material y hay posibilidades, el problema es que toca proliferarlo, ¿sí?
Él también tiene que hacer el ejercicio de vaya un debate así tenga todo en contra, dése la pelea, porque es que necesita visibilizarse, ¿sí? O sea, él no tenía lema para la campaña hasta ahorita, y el lema se lo dio a la gente, ¿sí? No sé si de pronto a veces pienso yo como que él de pronto quiere como que visibilice de que la campaña de él no la está haciendo él concretamente, sino el pueblo. Pero pues él es la figura que está representando ese pueblo, entonces tiene que darse la pelea hacia allá cosas con las que no esté de acuerdo. Desde el comienzo planteé eso de la educación, de la lectura crítica, de la alfabetización digital, de contrastar las fuentes. Yo creo que va por allí, ¿no? Y sí es responsabilidad de todos, ¿no? Aunque pues hoy en día también la carga de la responsabilidad siempre es hacia el individuo y eso también lo ha cargado mucho, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con ese discurso de que todo es culpa del individuo cuando hay unas estructuras que son las responsables de que ocurran muchas otras cosas. Yo lo diría desde ahí. Pero eso fue un párrafo, ¿no? Era una frase extensa. No, yo diría que yo voy por una vía similar. Yo creo que sí hay una responsabilidad compartida, que es como inicié también la respuesta. O sea, hay una responsabilidad compartida tanto del ciudadano y la ciudadana en común como de los candidatos que son quienes están al frente de sus candidaturas, valga la redundancia. Y en la medida en que una de esas responsabilidades falla, pues ahí ya hay un atentado a la democracia, bien sea porque ese candidato no asumió la responsabilidad que tenía sobre una información que se está emitiendo en torno a su campaña o la del otro, o bien sea porque una persona del común no asumió el deber que tenía con informarse o verificar la información que le llega. Sí. Yo creo que diría como no hay que comer cuento y diría también como no permitas que los medios de información sean digitales o lo que sea, el que sea, no permitas que te entreguen una verdad que te va a perjudicar. Sí. Sería ese como el resumen. De acuerdo, bravo. Súper bien. Corte.